Bueno, entonces decíamos, en particular, sobre las válvulas de seguridad en general, lo que tenemos, o lo que interesa saber es con qué área se calcula el orificio de salida y, bueno, también está tabulado en los manuales como un valor constante por el caudal. Fíjense que acá está puesto en litros por minuto, ¿sí? Y que está dividido por varios coeficientes. Y además por la relación que teníamos antes entre la diferencia de presión que uno quiere y la densidad relativa del fluido. Cada coeficiente, el manual indica que uno tiene que ver con el coeficiente de descarga de esa válvula, con un factor de corrección por la contrapresión, es decir, si acá afuera no hubiera la presión atmosférica, con un factor de corrección por si uno pone además un disco de ruptura en alguna parte de esa válvula, y con un coeficiente de corrección por viscosidad por tener otro líquido que no sea agua. Entonces, acá ven claramente como cada uno de estas fórmulas de descarga, o de todos los temas que estamos viendo, evidentemente ya son fórmulas empíricas, y tienen que respetarse las unidades que indica cada manual, ¿sí? Recuerden que varias veces durante el año mencionamos esto, que en algún momento íbamos a llegar a ver algunas fórmulas que no eran racionales, que iban a estar listadas en los manuales, y que ustedes siempre tienen que tener la precaución de aquella bibliografía que consulten, ser coherentes con las unidades que siempre les está imponiendo quien les da los datos, ¿sí? Los datos de esa válvula o de lo que sea. Vamos a ver ahora lo que son válvulas reguladoras, donde el orificio no es fijo, sino que es variable, y que en general lo que hace es controlar una determinada variable del proceso. Esta variable puede ser caudal, puede ser presión, temperatura, niveles, por ejemplo, de tanques, o por ahí la concentración, miden la concentración de alguna sustancia dentro del fluido. Entonces, ¿qué pasa? El pasaje de orificio, esa apertura o cierre, va a variar en función de lo que yo sense respecto de otras cosas, ¿sí? Y según lo que necesite, se va a abrir o se va a cerrar. Bueno, como dice acá, se mide la variable a controlar y en forma directa o indirecta se actúa sobre un obturador que cierra parcial o totalmente un orificio de forma y dimensión determinadas. De nuevo, cada válvula de estas va a tener un coeficiente de descarga que va a ser el coeficiente de la válvula. Y es muy probable que este coeficiente de descarga, en lugar de ser un punto fijo, un valor fijo, tenga una curva, ¿sí? Como las que habíamos visto cuando tuvimos esa clase de válvulas, que los que no estuvieron en la charla que nos dio el que distribuye válvulas, se las recomiendo que la vean en algún momento, no es una charla larga, pero donde ahí analizamos con profundidad cómo son las válvulas que ustedes pueden encontrar en el mercado, ¿sí? Y ahí habíamos visto que este coeficiente de descarga de cada válvula, en lugar de por ahí ser un valor fijo, es una curva. Bueno, de nuevo, aparecen fórmulas para calcular el coeficiente de descarga, y hay que respetar lo que indica cada proveedor de la válvula. Y después, por último, como para terminar lo que tiene que ver con aquellas variaciones de nuestro orificio perfecto, tenemos los que son de carga variable, que lo que pasa es, en el nivel de la superficie aguas arriba del orificio, ese nivel no se puede considerar como constante, ¿sí? Y entonces ustedes van a tener toda la teoría deducida de lo que es un orificio de carga variable
en el punto 10.2.13 del libro, donde lo que van a ver es que se analiza como tema importante en este rubro el tiempo de vaciado de un tanque cuando descarga a la atmósfera o cuando descarga de tanque a tanque, donde el orificio es parcialmente sumergido, ¿sí? Van a ver que tenemos ecuaciones interesantes de analizar y para que ustedes las analicen con tranquilidad, cómo es que se da esto. Pero bueno, es lo que tiene de importante este tipo de orificios. Es decir, con esto ustedes podrían calcular cuánto tiempo tardarían en vaciar un tanque que va variando su altura o cuánto tardarían en trasvasar, por decir así, líquido de un lado a otro hasta que se equilibre. De todo lo que vimos hasta acá, que termina con orificios, prácticamente de cada caso tienen un ejemplo resuelto en el libro. Caso a caso cada una de las variantes, así que los invito a resolver los ejercicios y no creo que tengan algún inconveniente. Todo, se me ocurre que ya todo ustedes lo pueden seguir y seguir las deducciones. Y recuerden que como un cuadro sinóptico lo van a tener en las planillas de resumen del tercer parcial, ¿sí? Así que búsquenlas ahí en el Classroom. Vamos a arrancar con lo que son los vertederos. Tiene toda unas deducciones muy similares a lo que vimos para orificios. Vamos a ponernos de acuerdo con la terminología que vamos a usar y con las definiciones de las variables que vamos a utilizar. Entonces, en general, en los que son los vertederos, son estructuras que están interpuestas en los canales, donde vamos a usar B para lo que es el ancho del canal y L, esta dimensión que está más pequeña, va a ser la dimensión de lo que se llama umbral del vertedero, que es la arista más inferior que tiene. H1, fíjense cómo está puesto acá, va a ser la carga sobre el umbral del vertedero, ¿sí? Es decir, la altura de la lámina de agua por sobre la arista viva del vertedero. La altura P es la altura de la pared del vertedero, ¿sí? P es la altura de la pared. En general, acá yo me parece que no lo puse, pero esta altura H1 se toma más o menos a unas 4 veces la altura de la pared, que es donde no está como perturbada la lámina todavía. Y después tenemos bueno, a ver, vamos a repasar. Carga del vertedero H1, la velocidad de llegada, esto me faltó, esta es la velocidad de llegada en el canal, ¿sí? Bueno, la altura del vertedero, este valor P, el umbral ya les dije que es la arista de abajo, la longitud del vertedero, toda esta parte que está aguas arriba del vertedero lo vamos a llamar canal de llegada, y bueno, principio es. Profe, como mínimo H va a ser 4 veces la altura P. No, me expresé mal probablemente. Lo que quiero decir es que esta altura H1, espera que agarro mi lápiz, tiene que estar tomada, no puede estar tomada acá, no puede estar tomada acá. Acá no, sino que... Depende del ancho del vertedero. No, tiene que estar a una distancia de 4 veces P. Más o menos. Ah, está bien. A partir de ahí es como que se empieza a ver que ya... no, es decir, no me sirve tomarla. Esto en realidad van a ver en las estructuras que se usa para medición y donde todo esto lo vamos a hacer, van a ver que la toma de la regla donde está tomada, uno en realidad después pone una regla en este canal, perdón, una regla,
Y esta regla no está pegada al vertedero, sino que está separada aguas arriba esta distancia. ¿Se entiende? Para tener una buena medición. Creo que está en alguna de las filmaciones, así que se los voy a mencionar cuando lo vea. Bien. Vamos a ver de nuevo, comparativamente, que hay un vertedero que va a ser un vertedero perfecto y vamos a tener algunas variantes sobre ese vertedero. Primero, el vertedero perfecto tiene contracción lateral nula, lo que implica es que el ancho del canal es exactamente igual al largo, a la longitud del umbral del vertedero. O sea, L y B son iguales, ¿sí? Como variantes, entonces, ¿qué vamos a tener del vertedero? Cuando existan estos pedacitos, eso ya va a ser parte de una variante del vertedero perfecto, que se va a llamar contracción lateral, que puede ser incompleta o completa. Después, o con contracción lateral. Después tenemos una relación que tiene que ver con la contracción del fondo y con la relación entre la altura P de la pared y la altura H1 de la carga. Entonces, la contracción del fondo va a ser máxima si la altura P es mayor a 3 veces H1. Vuelvo para atrás. Entonces, si esta altura P es mayor a 3 veces la altura o la carga sobre el vertedero, ¿sí? Después vamos a tener también casos donde la velocidad V1 del canal podemos despreciarlo o no. Vamos a ver que la demostración es para pared delgada, ¿sí? Donde el espesor de la pared del vertedero es menor a 0,5 por H1, que es la altura. Entonces fíjense de nuevo acá, este espesor de pared es menor que 0,5 de H1, eso lo vamos a llamar de pared delgada. Y, perdón que acá no lo pasé en limpio, pero lo teníamos al principio de clase hoy, lo que eran paredes intermedias y gruesas, que eran entre 0,5 y 3 es pared intermedia y mayor a 3 es pared gruesa. Después tenemos vertederos ubicados en paredes verticales, donde la pared esta que está acá, aguas arriba del vertedero, es vertical, ¿sí? Porque hay en algunos casos donde la pared aguas arriba tiene una inclinación. ¿Y qué más? A ver, como variante. En el vertedero perfecto el umbral es horizontal y la sección es rectangular. Y a diferencia de esto vamos a ver secciones que son triangulares o trapeciales. Después también habíamos visto esto, que la caída libre era una caída, es decir, que la caída aguas abajo está completamente rodeada de presión atmosférica y que era una lámina destacada, es decir, una lámina bien formada, aireada, que no está como pegada a la pared. Vamos a ver una filmación. Weir, clearly because it has a sharp edge. We'll look at the hydraulic conditions of this weir. And then if I were to turn it clearly because it has a sharp edge. Acá lo que nos va a mostrar este señor es un vertedero de pared delgada y la diferencia de lo que pasa entre poner un borde de ataque agudo a uno que no lo es. We'll look at the hydraulic conditions of this weir. And then if I were to turn this over, we call this, in part because we're engineers and scientists and designers and we're not terribly creative. You know, if you go back to high school and you think about where you excelled, you probably did quite well in physics and math and chemistry and maybe struggled a little bit with English, composition, writing. So if this is a sharp-crested weir, what do you think we call this? This would be a not sharp-crested weir. Just... Es muy simpático porque lo que dice, con esa cara que tiene este hombre, dice que
él es ingeniero, dice, como todos nosotros que estamos estudiando ingeniería, que somos muy profundos, y que en realidad si vamos al colegio y si estudiásemos, como dice, composición y habláramos, con todo ese conocimiento que tenemos del lenguaje, dice que a la primera imagen la llama vertedero de cresta delgada. Dice, ¿cómo creen que lo llamamos cuando no es así, cuando lo da vuelta? Dice, es un vertedero de cresta no delgada, como diciendo, fue toda la invención que pudimos hacer nosotros que somos ingenieros. Es bastante pillo el hombre este. Remember, we're engineers and scientists here. So let's look at somos científicos, dice, no somos the literarios. sharp-crested weir first. And a characteristic of the sharp-crested weir is that the nap, which is the water surface coming over the top of the weir crest, springs up. Bueno, entonces acá, lo que llamamos napa aireada es esto que ustedes ven acá, que se forma, ¿sí? Que se forma, digamos, la lámina delgada que se despega de la pared, que acá tenemos presión atmosférica, y que es como una lámina destacada, o sea, que se ve bien, que no está pegada, etc. Away from the weir crest, and I'll draw that here. But it looks something like that. Pretty typical of a sharp-crested weir. In contrast, if I turn the weir over to the not sharp-crested weir orientation, the flow either goes straight off the end of the weir or even tends to dribble down the weir. You don't see the springing of the nap. It's the same equation for all three weirs, it's just a different coefficient of discharge. Bueno, lo que ahí dice es, fíjense cómo ya al cambiar la configuración geométrica de esa y no tener como ese mínimo toque entre la lámina de agua y la superficie del vertedero, como ya la lámina se pega, no trabaja hidráulicamente igual que la otra, no va a tener el mismo coeficiente de descarga, y digamos, dice que son cosas a las cuales uno va a tener que prestar atención, ya que por acá está circulando el mismo caudal, ¿no es cierto? So the weir equation, it's important in highway drainage design because it impacts and is underlying many of the calculations we do. We might apply it directly when we're looking at the overtopping. Bueno, en particular, toda esta filmación y este hombre en realidad se dedican a lo que son las descargas de estructuras de vialidades, ¿sí? Por eso dice, ojo, cuando uno diseña todo lo que tiene que ver con los sumideros y con las descargas de las cunetas, porque la capacidad de descarga es distinta según cómo se utilicen las conformaciones geométricas de los elementos. Bueno, vamos a volver después a ver otras cositas más de ahí de la filmación. Entonces, a ver ahí estoy viendo, muy bien. Entonces, de nuevo, como lo que hicimos para el orificio, para este vertedero perfecto, vamos a tomar un volumen de control, tal como este, que está marcado acá en línea punteada, y vamos a plantear la ecuación de la energía. ¿Con qué objetivo? El de calcular la capacidad de descarga que vamos a tener de toda la estructura, ¿sí? El caudal que está pasando por acá, por el vertedero. Esto ya lo vimos. Bueno, acá antes de analizar las fórmulas aparecen algunas consideraciones más que podemos tener sobre los vertederos, y que es una cosa que les había mencionado ya, que era que la pared aguas arriba del vertedero, es decir, esta que está acá, sea vertical o sea inclinada, esa es una variante. Respecto a cómo regulan, pueden ser vertederos de descarga libre o vertederos con una compuerta, es decir, si regulan o no regulan.
La forma que tiene esa sección puede ser rectangular, triangular, trapecial, circular. Y respecto a su orientación en cómo viene el flujo, puede ser frontal, lateral, oblicuo o de tulipa. Vamos a ver, creo que hay unas fotos que eligió Fernando acá. Fíjense, un vertedero rectangular de descarga libre. Este es un vertedero que tiene en la pared aguas abajo del vertedero, tiene una forma cuadrática, que la vamos a ver. Un vertedero triangular, como el que está acá. Este es un vertedero de tulipa, con forma de tulipa. Este que está acá debe ser, si no es el vertedero de descarga del dique el que está en Carlos Paz, casi segura que es ese, por la ubicación. No sé si alguno lo conoce. Este Que vertedero. nos tiraron la piedra el otro día. Claro. Está muy parecido. Es parecido, ¿no? Es impresionante. No sé si alguno se asomó por acá, que es donde venden las tortillas. Están todos los vendedores de tortillas por ahí. Ubico perfecto el lugar. Tortillas y salames. Pero este vertedero, cuando está en funcionamiento y se ve la lámina cayendo por ahí, es totalmente magnético. No sé cómo decirlo. Es como que te haga de tirarte ahí adentro. Es hipnótico. Es impresionante, es muy bonito este. Bueno, acá ven una foto de un vertedero circular y un vertedero trapecial bastante rudimentario. Y bueno, en cuanto a la posición, esto es la posición que está frontal a lo que viene el avance del fluido, o puede haber vertederos que están puestos de manera lateral para una derivación a otro canal. Estos vertederos que están puestos de manera lateral, nosotros no vemos toda digamos, lleva una teoría bastante compleja de modelar. De hecho, que se hacen directamente modelos matemáticos o modelos físicos para tratar de determinar con exactitud los caudales de descarga, ¿sí? Pero bueno, es como para que vean que depende de la posición, existen, uno puede determinar que el vertedero esté bien perpendicular al fluido, oblicuo o totalmente lateral. Muy bien. Esto no es muy importante. Vamos a lo de la ecuación de la energía entonces. La idea es plantear ecuación de la energía sobre el volumen de control marcado en línea punteada, como les había dicho antes, con ciertas consideraciones como hipótesis. Una es que la velocidad en uno sea despreciable, que es la velocidad que viene en el canal, que nuestro flujo es permanente, no varía respecto al tiempo, no tenemos transferencia de calor o de potencia de ejes, nuestro fluido es incompresible. La energía potencial y de presión es constante. Recuerden que eso es la suma de Z más P sobre gamma, ¿sí? Esto ya lo venimos diciendo desde que estamos viendo todo lo de canales. Después, la energía interna en la sección 1 es constante, la energía interna en la sección también es constante. Y acá que dice, la velocidad V1, la velocidad esta V1, recuerden que como acá la estamos considerando como un valor medio, ¿sí? Que de hecho sabemos que nuestro perfil de velocidad no es un perfil constante, sino que es variable, pero que al considerarlo constante lo que tenemos que hacer es afectar la energía cinética ahí por un coeficiente alfa que se llama coeficiente de Coriolis, ¿sí? Y después estamos considerando que la velocidad en la vena contracta, que la vena contracta está en contacto con la atmósfera, aguas debajo de la misma y arriba de la misma, ¿sí? Y que las líneas de corriente son paralelas y constantes. Esta afirmación, ¿qué es lo que nos permite decir? Que si en esta sección las líneas de corriente son paralelas y constantes, tengo presión atmosférica arriba y abajo, por ende,
la presión en todo el chorro va a ser la atmosférica, ¿sí? Si en el chorro las líneas de corrientes fueran convergentes, esa afirmación no se va a poder dar más, y yo ahora se los voy a mencionar en cuándo vamos a aplicar una diferencia de apreciación. Bueno, divino todas estas fórmulas lo que hacen es aplicar la ecuación de la energía a ese volumen de control, donde, déjenme ver un poquito hacia dónde va esto, donde lo que queda perdón, voy a volver acá atrás. Aplica la ecuación de la energía, entonces, en la sección esta que llama 1,1 y en la sección 2,2 donde está la vena contracta, ¿sí? Lo que va a dejar como variable es esta velocidad V2 en función de la altura Z. Esta altura Z que está acá entre la cresta del vertedero, perdón, entre el umbral del vertedero y la cresta de la lámina o la superficie de la lámina, la va a dejar como variable, y va a despejarla para poder calcular el caudal. Así como hicimos en orificios, que calcula la velocidad V2 y después la multiplica por el área, acá hace lo mismo. Solo que esta V2 la considera variable. Eso es a lo que llega acá en esta ecuación. Y la diferencia de energías internas, de nuevo, la representa con un coeficiente de velocidad, lo mismo que vimos en orificios, y entonces llega a determinar la velocidad V2 en función de Z con esta ecuación que nos da la del perfil, ¿sí? Este sería cómo varía V2 en función a esa altura Z. Donde está aplicado el coeficiente C sub B que representa esta pérdida de carga. Entonces, lo que dice es, yo puedo escribir que el caudal va a ser igual a la velocidad que tengo, ese perfil de velocidades, multiplicado por un diferencial de área. Y ese diferencial de área va a ser el diferencial de Z por la longitud del umbral del vertedero. Y que si integro esta expresión, voy a obtener la del caudal, ¿sí? ¿Y quién es esta expresión? Bueno, lo único que tengo que hacer es reemplazar B2 por el perfil que acabo de determinar recién, ¿sí? Un perfil que tiene esta forma. Reemplazando este perfil de B2 acá, que es toda esta expresión, o sea, C sub B por raíz, perdón, toda esta expresión. Esto es C sub B. No, perdón, esto es B2 en función a Z, por diferencial de Z por L. Ven acá donde aparece Z y aparece diferencial de Z, y la va a integrar, o la debería integrar en la sección 2,2. En esta superficie de control 2. Como no sabe exactamente dónde está esta sección 2,2, que es la sección contracta, de nuevo, para ajustar eso, va a aparecer un coeficiente de contracción C sub C, y va a integrar esta expresión entre 0 y H1. Y recuerden que H1, fíjense, voy a volver hacia atrás en la imagen, H1 es esta altura que yo les dije que tiene que estar tomada más o menos 4 veces la altura ¿cómo se llama? La altura del vertedero aguas arriba, cuando en realidad va a tener que estar integrando en esta altura, ¿no? Esta sería la altura de la integración que está tratando de hacer. Como dice exactamente, él no sabe dónde está esto, el que está haciendo la deducción, no sabe entre dónde y dónde va. Lo que dice es, bueno, voy a integrar entre Z igual a 0 y entre Z igual a 0, que sería este punto, y Z igual a H1.
y como no estoy integrando exactamente entre los límites que tengo que hacer, lo afecto por un coeficiente de contracción C sub C. Eso es lo que hace por aquí. Bueno, toda esta parafernalia de simplificaciones lo lleva a decir que a la integración hace como una especie de sustitución para integrar. Eso también los invito a ver, está paso por paso detallado en el libro, y llega a la expresión de que el caudal de descarga del vertedero es igual a un coeficiente de descarga por raíz de 2G, por la longitud del umbral del vertedero, por 2/3, multiplicados. Fíjense, esto que está acá adentro es, H1 es la carga sobre el vertedero, la velocidad de llegada, V1, ¿sí? La velocidad del canal de llegada. Que si lo simplificáramos, la velocidad del V1, simplificáramos, quiero decir, si lo despreciamos, el caudal del vertedero va a ser igual a esta expresión que está acá, que es C sub D, raíz de 2G, L por 2/3, H1 a la 3/2. Fíjense que solo midiendo la altura H1 que tenemos aguas arriba del vertedero y multiplicado por un coeficiente de descarga adecuado, podríamos decir cuál es el caudal que está pasando. Esta es la aplicación de los vertederos para la medición. Y aunque no lo crean, es bastante efectivo esta fórmula, porque está bastante estudiado, siempre y cuando uno materialice el vertedero adecuadamente, es muy, muy efectiva la forma de medir y la forma de calcular. Bueno, como dice acá, este coeficiente C sub D es aproximadamente 0,423, que fue determinado por Boussinesq. También, de nuevo, esta es una ecuación que es empírica, así que van a tener que respetar las unidades. Vamos a ver cuánto más logramos hacer hasta la 1. Recuérdenme acá, igualmente, si se nos corta de nuevo, nos conectamos y a la 1 cortamos, ¿sí? Lo que nos dé hasta la 1, y nos va a quedar un puchito capaz para el martes que viene. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Pablo. Hace un rato vimos orificio, ahora vemos vertederos. Sí. Pero puede ser que algún orificio se comporte como vertedero. Sí, tal cual. Eso lo ¿Y qué vimos. fórmula tengo? Digo, La de depende vertedero. cuánta agua tengo. Tengo que usar una fórmula distinta, porque eso puede ser variable. Es correcto. Si el orificio dejara de estar toda el agua pasando y tocando todas las paredes, el perímetro mojado de la... claro, se va a empezar a comportar como un vertedero. Es tal cual. Hay que tener, digamos, va a cambiar la forma de la descarga y la razón de la descarga, es tal cual. Bueno, pero ¿cuál fórmula uso? La de vertedero. Y la que te va a dar menor es la del vertedero, si es que se achica a esa altura, sí. Lo que pasa es que en realidad no es que va a ser algo fijo. Vos, todas estas, ¿cómo se llama? A los efectos de la medición, por ejemplo, es lo mismo que pasa, como les decía antes, cuando uno selecciona un manómetro. Uno previamente ya va a estar sabiendo el caudal de diseño de su lugar. Entonces no es que te va a sorprender mucho. Un rango, digamos. Un rango de... Es un rango, porque no, cuando uno está diseñando, de hecho ya tu canal está diseñado también para un caudal de diseño. No es que vas a estar muy lejos de eso. ¿Entendés? No es que te va a sorprender, de repente vos hiciste un orificio para medir y resulta que el 90% de las veces el orificio está con la carga por la mitad, porque en realidad uno le hubiera pifiado mucho. Eso es lo que pasa. En general está todo diseñado con un caudal de diseño, que es el caudal que después analizás en estructuras, en obras hidráulicas, que es el caudal de diseño, después con el caudal de máxima y de mínima y demás. No es que te sorprende de repente. Bueno, ciertas consideraciones entonces. Este que tenemos acá, que dije, va a ser el caudal
para un vertedero perfecto con todas estas aclaraciones que hicimos al principio. Donde una de las primeras cambios que vamos y variantes vamos a ver es qué pasa si esta longitud del umbral, que en este caso coincidía con el ancho del canal de llegada, está como más, es menor, ¿sí? Está como más retraído. Lo que uno hace es corregir eso, ¿sí? Utilizando un valor menor que va a ser igual a la longitud, ¿cómo se llama? Al ancho del canal de llegada, menos 2 veces la carga H1 sobre el vertedero. ¿Está? Se disminuye, perdón, creo que es 0,2 por H1. Porque se disminuye el 10% por cada lateral. Ya les confirmo, espérense. 0,2. 0,2, sí, lo tengo mal escrito acá. 0,2. ¿Sí? Lo que se hace es, se modifica en un 10% por cada contracción. Muy bien. Después tenemos como particularidad el hecho de que el vertedero no sea rectangular, sino que sea triangular. Y vamos a ver qué ventaja tiene esto. En la deducción, bueno, también acá hay todo un tema algebraico que se los regalo para que vean de análisis. Se los regalo no, pero se los dejo, ustedes tranquilamente lo van a poder seguir. Pero quiero ir a lo importante que es, si uno tiene un vertedero triangular, puede tener, y la deducción está hecha para 2 ángulos distintos respecto de la vertical que pasa por el vértice, pero en particular y en general piensen que esto en realidad no se hace con 2 ángulos distintos, sino que se hace con 2 ángulos iguales, y si se hace esa apreciación, van a ver que si estos 2 ángulos son iguales y además el ángulo que suman es de 90 grados, el vertedero va a erogar un caudal que va a ser igual a un coeficiente de descarga por la altura H1, que mide aguas arriba, recuerden, elevado a las 5 medios. Y este coeficiente de descarga va a ser aproximadamente igual a 1,346. Fíjense la simplicidad de esta ecuación, que ya les digo, está hecha toda la deducción, prácticamente no es que hay invento acá, pero es una fórmula muy sencilla para calcular el caudal de descarga. Por eso estos vertederos triangulares son muy frecuentes para medir. En particular, en todo lo que es, por ejemplo, instalaciones o ingeniería sanitaria, los vertederos que se ponen a las salidas de las industrias tienen esta particularidad. Lo que van a ver, incluso está en el manual de obras sanitarias, es que la configuración de las alturas y demás se va a tomar en función del caudal que uno piensa que va a pasar por ahí, es lo que hablábamos hace un ratito. No es que va a poner cualquier tamaño de vertedero triangular, sino que más o menos va a usar un rango u otro rango según lo que piensa medir. Creo que fíjense acá cómo está este vertedero triangular, ¿sí? Y en algún lugar un poquitito más arriba y 4 veces... Eso se usa para riego, ¿puede ser? Para medir cuánto le dan a cada uno. Exactamente, tal cual. Exactamente. Y es muy sencillo porque esto está tabulado, es una tabla bastante sencilla. Bueno, yo no la tengo acá a mano, pero sí, es una tablita. Entonces, según lo que miden acá, un poquito más arriba, que tienen una regla que está como pegada